Buen día a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de La Habitación de México. El día de hoy les quiero contar una historia de un famoso asesino. Un asesino que fue tan famoso, tan polémico, que tiene series documentales y tiene incluso series normales. Así que el día de hoy les voy a hablar sobre Jeffrey Dahmer. Antes de comenzar, quiero invitarlos por favor a que me sigan en las redes sociales. Nos buscan en Instagram y Facebook como La Habitación de México, en YouTube como La Habitación de México y también en cualquier plataforma de podcast nos pueden encontrar. Los invito a que nos sigan y que escuchen los demás capítulos porque sé que hay bastantes que les van a encantar. Así que sin más, comencemos. Jeffrey Dahmer, cuyo nombre completo es Jeffrey Lionel Dahmer, nació el 21 de mayo de 1960. Y también fue conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie y delincuente sexual que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. De niño no llamaba demasiado la atención, salvo por un detalle: su compulsión por coleccionar animales muertos. Sin embargo, su padre no prestó inicialmente atención a este preocupante indicio. Se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro al mismo tiempo que estaba desarrollando su sexualidad. El joven Dahmer cazaba, torturaba, diseccionaba y finalmente ponía a los animales en ácido para quedarse con sus esqueletos, una práctica que repetiría más tarde con humanos. En la secundaria participaba del diario escolar y jugaba tenis, pero ya era percibido por sus compañeros como alguien raro e introvertido. Justo antes de cumplir sus 18 años, sus padres se divorciaron debido a la cantidad de problemas que estos tenían. Su madre intentaba suicidarse consumiendo en exceso meprobamato, pero sus padres querían darse una nueva oportunidad, por lo que optaron por la terapia. Y fue en esta que su madre le confesó a su padre haber tenido una pequeña aventura con alguien más, lo que causó decidieran divorciarse. Dahmer, acosado desde su pubertad por sus extrañas fantasías de tener sexo con hombres muertos y el divorcio de sus padres, se refugió en las drogas y el alcohol. Ese mismo año, en junio de 1978, levantó en su auto a Stephen Hicks, un joven que hacía dedo al costado de la ruta. Sería su primera víctima. Lo llevó a su casa, le pegó con una barra de hierro en la cabeza, lo violó y finalmente lo asesinó. Como no sabía qué hacer con el cadáver, lo desmembró y lo puso en bolsas de consorcio que colocó en el baúl de su auto para tirar en algún basural. En el trayecto lo frenó la policía, que lo cuestionó acerca del contenido de las bolsas. Él contestó que era basura y lo dejaron seguir de largo sin más. Asustado por ese encuentro cercano con las autoridades, decidió volver a su casa con el cuerpo mutilado. Algunas piezas las colocó en el sótano y otras en la tubería sin contarle a nadie lo que había hecho. Su padre se volvió a casar y, junto con su nueva esposa, motivaron a Jeffrey para que se anote en la facultad. Lo hizo, pero no pudo continuar debido a sus adicciones. También probó con ir al ejército. Realizó el entrenamiento básico en el fuerte McClellan en Anniston, Alabama, antes de formarse como especialista médico en el fuerte Sam Houston en San Antonio, donde ocasionalmente fue reprendido por intoxicación. En una ocasión, un caso de insubordinación hizo que todo su pelotón fuera castigado, lo que le valió a Dahmer una severa paliza por parte de sus compañeros de reclutamiento. El 13 de julio de 1979, Dahmer fue desplegado en Baumholder, Alemania Occidental, donde sirvió como médico de combate en el 2º Batallón
68 Regimiento Blindado, 8ª División de Infantería, según los informes publicados. En el primer año de servicio, Dahmer fue un soldado medio o ligeramente superior a la media. Debido al abuso de alcohol de Dahmer, su rendimiento se deterioró. En marzo de 1981, se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja del ejército. Recibió una baja honorable, ya que sus superiores no creían que los problemas que Dahmer tenía en el ejército fueran aplicables a la vida civil. El 24 de marzo de 1981, Dahmer fue enviado a Fort Jackson, Carolina del Sur, para ser interrogado y se le proporcionó un billete de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde, Dahmer dijo a la policía que sentía que no podía volver a casa para enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Miami Beach, Florida, tanto porque estaba cansado del frío como en un intento de vivir por sus propios medios en Florida. Dahmer encontró un trabajo en una delicatessen y alquiló una habitación. Sin embargo, gastó la mayor parte de su salario en alcohol, lo que provocó que pronto fuera desalojado por falta de pago. Al principio, pasaba las tardes en la playa, mientras trabajando en la tienda de bocadillos, hasta que llamó por teléfono a su padre y le pidió volver a Ohio en septiembre de ese mismo año. Tras su regreso a Ohio, Dahmer vivió inicialmente con su padre y su madrastra, e insistió en que le delegaran numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo. Siguió bebiendo en exceso y, 2 semanas después de su regreso, fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público, y en consecuencias se le impuso una multa de $60 y una condena de 10 días de cárcel en suspenso. El padre de Dahmer trató sin éxito de desintoxicar a su hijo del alcohol. En diciembre de 1981, él y la madrastra de Dahmer lo enviaron a vivir a West Allis, Wisconsin, con su abuela, el único miembro de su familia a quien le mostraba algún tipo de afecto. Esperaban que su influencia, además del cambio de ubicación, pudiera persuadir a Dahmer para que dejara de beber, encontrara un trabajo y viviera responsablemente. Al principio, la convivencia de Dahmer con su abuela era armoniosa. La acompañaba a la iglesia, realizaba un buen grado las tareas domésticas, buscaba activamente trabajo y acataba la mayoría de las normas de la casa, aunque seguía bebiendo y fumando. A principios de 1982, Dahmer encontró empleo como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee, donde mantuvo este trabajo durante un total de 10 meses antes de ser despedido. Dahmer permaneció en el paro durante más de 2 años, durante los cuales vivió con el dinero que le daba su abuela. 8 años más tarde, sumido de nuevo en el alcoholismo, despertó una noche en una habitación de hotel con un hombre muerto a su lado. Según manifestó, no era consciente de haberle matado, pero el cadáver tenía marcas en los brazos que demostraban resistencia. Su determinación por matar se dio cada vez más con más frecuencia. Cometió 2 asesinatos en 1988, otro en 1989, 4 en 1990 y 8 en 1991. Sin embargo, no fue su primera experiencia con las autoridades. De hecho, estaba cumpliendo 5 años de libertad condicional tras una agresión sexual de segundo grado que hizo en 1988 a Kason Sinta Chonfon, un chico laosiano de 13 años que logró escaparse del departamento del asesino cuando éste empezó a tocarlo y lo denunció. La policía le había asegurado a la familia del adolescente que la condena para su agresor sería severa, aunque solo fue condenado a 1 año de prisión con salidas transitorias. Fue durante esos 5 años que el 6 de mayo del 91 que Jeffrey se le acercó a un desconocido de 14 años en el Shopping Grand Avenue y le ofreció dinero para sacarle unas fotos desnudo en su departamento. El joven llamado
Conerak Sintasofón cayó en la trampa y aceptó, sin saber que Dahmer estaba imputado por haber agredido sexualmente a su hermano Kayson. A partir de entonces, comenzó una sucesión de atrocidades del homicida y de negligencias por parte de la policía. En un momento dado, Conerak logró escapar desnudo del departamento de su agresor, después de haber sido violado y con un agujero en la cabeza, por lo que Jeffrey le había colocado ácido hidroclórico para afectar su cerebro, una práctica que llevaba a cabo para tener el control sobre las personas. Al adolescente lo encontraron dos mujeres, Sandra Smith y Nicole Childress, que llamaron a la policía, pero antes apareció Dahmer, quien alegó que Conerak era amigo suyo y solía tomar mucho alcohol durante los fines de semana. Las transeúntes no se convencieron de tal versión, pero persuadió a los oficiales que acudieron al lugar, probablemente guiados por criterios racistas y homofóbicos. De hecho, tiempo después, trascendió un audio en el que se escuchaba el hombre asiático desnudo e intoxicado y se reía de fondo. Fue devuelto a su novio sobrio y se volvía a reír. Lo que sucedió más tarde fue predecible. 13 minutos después de la escena en la calle, Dahmer lo asesinó. Así es, la policía lo regresó a Dahmer. El 22 de julio siguiente, otro hombre corría por la calle en busca de ayuda. Su nombre era Tracy Edwards y se escapaba de Dahmer, que le había colocado unas esposas de las que había conseguido liberarse. Edwards se metió en un coche de policía que patrullaba la zona y contó su versión de los hechos. A pesar de que destilaba un fuerte olor a alcohol, los oficiales se acercaron a la dirección con él. Llegaron así al domicilio de Dahmer. Después de conversar con él, entraron a su casa y encontraron todo tipo de evidencia. Entre otras cosas, 83 cámaras Polaroid, donde se veían los cuerpos descuartizados de sus víctimas, torsos humanos disueltos en químicos y hasta carne humana en el refrigerador. Tiempo después explicó por qué se comía a sus víctimas. Era una manera de sentir que eran parte de él. Fue capturado ahí mismo y condenado el 15 de febrero de 1992 a 15 cadenas perpetuas consecutivas, es decir, 936 años de prisión. Una vez en la celda, se atrevía a hacer chistes bastante arriesgados frente a sus compañeros de cárcel, advirtiéndoles que mordía y que se los podía comer. Fue en el Instituto Correccional de Columbia donde el caníbal de Milwaukee terminó sus días. Dos reos, Christopher Scarver y Jesse Anderson, lo mataron a golpes a sus 34 años. Solo llegó a cumplir 3 de los 936 años de prisión a los que había sido condenado. Esta es la historia de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más famosos, amigos, y espero que les haya gustado. Por mi parte fue todo el día de hoy, una historia un poco más extensa, que sin duda pude haberla hecho más extensa ya que hay demasiada información, es algo muy reciente y hay tanta, ¿cómo decirlo?, información de diferentes fuentes con diferente información que no proporcionan otras, que podemos sacar la conclusión de todo desde su niñez y contar una historia bastante extensa, por lo que he decidido contar solamente los puntos clave, un pequeño resumen de su vida, de sus asesinatos y de cómo acabó. Espero que les haya gustado. Los invito a que escuchen más capítulos, deslicen hacia abajo y sé que encontrarán capítulos que les van a encantar. Yo soy José Ríos y me despido. Hasta la próxima.